Esto es Panorama Económico. un podcast de La Voz del Derecho. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos en la mesa de trabajo Alejandro Velandia. Desde Dallas, Texas, estará con nosotros Ivette Silva Jones en el análisis internacional. Y también tenemos como invitados al profesor Fernán Fortris de la Universidad de SAP, la Universidad de la Escuela Superior de Administración Pública, igualmente al profesor Jorge Sáenz, quien estaremos tratando un tema muy interesante que tiene que ver con la economía básica, con la economía popular, con el emprendimiento. Como lo hemos analizado en muchos programas, tenemos mucha gente en la informalidad, gente que está buscando alternativas, posibilidades, proyectos de vida, que solamente cuando la gente siente esa necesidad sabe la dimensión del problema social, porque es la gente que no puede educar a sus hijos, no tiene ingresos básicos para pagar la salud, para pagar pensión, y todo eso incide en el aparato económico, en el esquema general. Si no tenemos un sistema robusto de pagos, de ingresos, de pensión y de salud, pues vamos a tener la mayoría de la gente en el CISBEN subsidiándolo. Entonces, por eso es estratégico que la gente se vaya enrutando a la actividad productiva, y hoy con los profesores estaremos indagando cómo están trabajando para que este tema se desarrolle. Entonces, profesor Fernán Fortris, bienvenido a Panorama Económico y cuéntenos de manera muy rápida su trayectoria ya en la SAP. Ha estado trabajando hace un tiempo, estuvo también en la decanatura y ahora están en este proyecto específicamente de investigación. Sí, muchas gracias por la invitación, doctor Luis Alberto, doctor Alejandro Velandia, un placer. Sí, ahí hemos estado siempre al lado de un poco de las decisiones superiores, de la responsabilidad de la administración pública, acompañándolos desde el campo nuestro, ¿no? Que es el campo académico, el campo de las ideas, el campo de las investigaciones, de los productos que de alguna u otra manera uno le puede entregar a los decisores de Estado. Ya llevamos muchos años allí, en la escuela superior, como catedrático en algún momento, como docente ocasional en otra época, y por concurso de mérito, pues docente de planta en estos momentos, y hemos tenido también algunos cargos administrativos dentro de la ESAP. Y está también el profesor Jorge Sáenz, que es básicamente una pequeña descripción de su participación también en la SAF. Bueno, yo por ahora estoy en la SAP, pero yo estuve fuera del país hace ya como 20 años me fui, pero antes fui profesor de varias universidades del país. ¿Pero se fue hace 20 años o estuvo durante 20 años afuera? Me fui hace como 20 años, pero regresé hace como 3 años, regresé nuevamente. Estuvo como 17 años. Sí, como 17 años por fuera, pero antes fui profesor acá y trabajé como investigador también de la Universidad Nacional en el SIC. Perfecto. Y también en Canadá trabajé como en la Universidad de Toronto con el profesor Albert Berry, que fue candidato a Nobel de Economía. Entonces hemos tenido eso y pues con la ayuda aquí, al llamado de Fernán, volví a Colombia y yo como voy para 4 años ya nuevamente acá. Bienvenido a Colombia, Alejandro. Bienvenido a Panorama Económico. Muchas gracias, mi estimado Luis Alberto. El día de hoy, al cierre precisamente de los mercados, y qué bueno pues tener dos profesores que están encargados también de administración pública, porque este programa pues precisamente miramos dinámicas económicas, miramos resultados, estadísticas, tomas políticas y qué pasa con esas decisiones, ¿no? Porque hay unos países que van al crecimiento, porque otros están en la quiebra y porque otros siguen en el tercermundismo, en países tercermundistas y nunca llegan al desarrollo. Entonces, ya que son profesores de administración pública y también que han estado en investigación, y ya que Jorge Sanz ha estado precisamente con Nobel de Economía, un día, curiosamente, Luis Alberto me ponía a ver que hay algunos premios Nobel de Economía que no estuvieron en la universidad, ¿no? Que no sé si ustedes los han visto, hay unos casos, pero que las teorías han sido muy buenas. Recordemos que la investigación en esto es muy buena, porque obviamente se mira la estadística, el resultado y esa toma de esas decisiones. Pero les iba a hacer una pregunta, ¿qué piensa cada uno sobre esto? ¿Por qué países, por ejemplo, como Irlanda, que era un país casi que inviable, casi se quiebra en la crisis de los bonos de deuda pública 2010-2013, hizo cambios y llegó a ser uno de los países con el PIB per cápita más alto del mundo? Esto también, por ejemplo, el caso de Irlanda, que es uno de los más destacados por PIB per cápita. También el caso de Noruega,
que es un gran poseedor de materias primas, esto es lo que tiene que ver con petróleo, gas, que hoy tiene el fondo soberano más grande del planeta con 1.700.000 millones de dólares. Y porque otros países como Venezuela, con las reservas de petróleo más grandes del planeta, es un país pobre, es un país que no tiene viabilidad económica y son países que a veces no llegan al desarrollo, y porque hay países de Europa que van para la quiebra por el nivel de deuda y el mal manejo de la deuda y las políticas públicas. Entonces, si quieres, por favor, comenzamos por Pues, bueno, Jorge Sáenz. Cuéntanos a ver, yo cuál es creo tu que, análisis. bueno, estamos a pocos días también de conocer los Nobel de Economía para este año, pero ya conocimos los del año pasado. ¿Quiénes fueron? Y Joan Robinson fue uno de esos, y precisamente porque lo cito a él. Joan Robinson. Sí, ¿De dónde? él es de Estados Unidos, estadounidense. Joan Robinson. ¿Por qué lo cito? Porque ¿por qué lo cito? Porque usted ha hecho una pregunta fundamental. ¿Por qué algunos países crecen y por qué otros no? Y precisamente en este libro y las investigaciones de Joan Robinson ha mostrado algo muy importante, y son las instituciones. Ahora, detrás de todo ese crecimiento, del éxito y el fracaso de uno tiene que pegarse, digamos, a lo que nosotros o los economistas tratamos de enfocarnos, cuáles son los factores que explican el crecimiento y el desarrollo de un país. Dentro de eso, pues obviamente está la educación, uno de los factores determinantes, que está atado obviamente con la cultura y demás, el capital físico, la tecnología y obviamente la fuerza laboral. El éxito de estos países ha sido el capital humano con calidad, pero adicionalmente son las instituciones las que le han dado el mayor peso dentro de esa función de crecimiento. Entonces, las instituciones de estos países como Irlanda y demás, obviamente han sido sólidas y han cumplido, digamos, las expectativas, ¿sí? Cosa que no pasa con América Latina, por ejemplo, con Venezuela o con el mismo Argentina o con lo mismo Colombia. Por eso dentro de ese peso, y pesa muchísimo la educación y las instituciones. Perdón, ya que hablas de la educación y las instituciones, ¿es la calidad de la educación Claro. y la calidad de las instituciones para que lo especifiquemos? Sí, pero obvio, mire, voy a colocar este ejemplo muy, muy sencillo. La semilla es la educación, pero el producto de esa semilla se ve en el valor productivo que esa semilla aporta a la economía. Y esa semilla se ve afectada por factores como, obviamente, la calidad de la educación. Usted no puede comparar la calidad de educación de un país como Colombia con la calidad de un país como Singapur. ¿Cuál es la O sea, diferencia? la brecha está en muchos factores. Son brechas de factores, digamos, del sistema educativo, del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Que determina. El problema aquí es que la educación con la calidad se ha confundido con el pago de salario de los profesores de FECODE. Para mí, eso es algo que es determinante y ha hecho que el modelo educativo en Colombia no se traduzca en lo que usted está esperando, en que el país crezca y se desarrolle y los estándares de vida de las personas mejoren. Para mí, la educación, y lo he dicho en muchos artículos, es un fracaso en Colombia. Por favor, profesor Ferran, Gracias, ¿cuál es su gracias, concepto? Alejandro. Sí, no, es una visión, algo distanciada desde dos maneras. Uno, yo no estoy de acuerdo en algunas premisas y resultados que el mismo James Robinson y el mismo Acemoglu, esas afirmaciones que hacen de espalda precisamente nada más ni nada menos que a la base económica de cualquier sociedad, que es la agricultura. Eh, atacan y se alejan precisamente de nada más ni nada menos que el sector que ofrece los alimentos y es el más importante de todos para el resto de las sociedades, dándole prioridad al enfoque urbano, al enfoque industrial, que por supuesto es válido, pero no hay cadena de valor agregado si no hay base económica. Y ellos de alguna manera, Robinson y Acemoglu, miran por encima, por debajo del hombro, nada más ni nada menos que al sector primario de la economía. Yo creo que allí ellos son un poco sesgados en ese sentido, y en lo otro sí tienen razón en términos de los elementos fundamentales dentro de la ortodoxia económica y la ortodoxia del desarrollo que todos conocemos, ¿no?
o sea, capital intensivo, capital cualificado, o sea, todos los conceptos de capital allí, incluido el capital por actividades de servicios, que ahí estaría el comercio, la banca, la intermediación, etcétera. Eso por un lado. En el caso de Irlanda y Noruega, acordémonos que son países pequeños en términos de población, ¿no? Pero Noruega con esa bonanza petrolera fundamental Pero muy bien y administrado. una actividad, sí, sí, eso está allí, es otro tipo de sistema político, por cierto, los dos, acordémonos que hay, por ejemplo, dos Irlandas, hay una Irlanda alejada precisamente del anglicanismo, entonces la línea protestante, y esa Irlanda particularmente la del norte es la más cercana y se comporta como colonia precisamente del Reino Unido. Esa es la, Y que la otra, hablamos de la del sur, Belfast. la La de del sur Belfast y la de Dublín. la de Dublín es la otra, pero ambas en términos de sistema educativo han venido ganando posicionamiento, quizás también por el costo de vida. En lo personal, por ejemplo, mi hija, una de las decisiones para ir a Irlanda fue su costo de vida, pero más aún algunas universidades frente a las nuestras, pues están mucho mejor rankeadas, y en ese sentido, si asociamos ranking a calidad educativa y sistema educativo, que para mí también hay distanciamiento, pues bueno, frente a lo que tenemos en Colombia, que es un sistema educativo atomizado, confesional, disperso, desarticulado entre lo que es la primaria, la básica, la media, la del bachillerato y más aún la superior, ahí no hay nada que hacer. Y cada uno dentro de sus proyectos educativos institucionales, pues van por un lado, y se perdió esa vieja concepción de Estado del sistema educativo, cuando era el Estado de alguna manera el articulador frente a un sistema educativo que fuera precisamente social y no funcional a ciertos intereses económicos, por ejemplo. Vamos con un análisis importante precisamente de Dallas, Texas, para que Ivette Silva nos comente un tema trascendental, este acuerdo de paz de Israel y Gaza, que es una noticia transversal esta semana. Noticia de la semana. Bienvenida, Ivette, desde allá, desde los Estados Unidos. Buenas tardes, un placer acompañarlos en Panorama Económico. Uno de los temas más relevantes de esta semana es la concertación del plan de 20 puntos que Estados Unidos impuso prácticamente a Israel y a Hamas para llegar a una acción concreta de solución del conflicto. No vamos a hablar de acuerdo ni de negociación, porque claramente ni el primer ministro Benjamín Netanyahu quería negociar con un grupo terrorista como Hamas, ni Hamas tenía toda la intención de negociar con un Estado como Israel, cuya existencia del mismo Hamas promueve la no existencia de Israel, ¿correcto? Eran diferencias irreconciliables y realmente no había voluntad, pero fue tanta la presión del pueblo y de la comunidad israelí, posiblemente de acá, de que Estados Unidos tomara una acción, que el presidente Donald Trump decidió hacer toda una estrategia para llegar a este punto, y vamos a explicar la estrategia en 4 puntos. Primero, Benjamín Netanyahu claramente ya no es la figura el protegido, admirado y único aliado de Estados Unidos en la región de Medio Oriente. Para Donald Trump hay otros países también aliados de él y que le han dado mucho el apoyo a Donald Trump. Países árabes como Arabia Saudita, como Qatar, que es aliado de Estados Unidos y tiene las bases militares, Egipto, incluso hasta Turquía ha sido instrumental en muchas gestiones para Estados Unidos. Entonces, ya no es solamente Estados Unidos, Israel, es Estados Unidos, Israel y el mundo árabe. Y realmente fue el ataque sorpresivo que Israel hizo a Qatar
que levantó prácticamente la indignación de estos países vecinos aliados árabes entre ellos y le pusieron la presión a Donald Trump de entrar a intervenir directamente ya en este conflicto. Recordemos que en materia de manifestación de fuerza y poder militar, Donald Trump hizo esta manifestación ante el mundo enviando un misil superpoderoso a Irán, poniendo de presente los puntos, digámoslo, sobre las IES. Y es para mostrarle a Irán que también Estados Unidos estaba dispuesto a defender a Israel, pero también a poner el freno de toda esta red de milicia que está promoviendo países como Irán, ¿correcto? La Guardia Nacional y todo. Entonces, fueron todas estas circunstancias las que hicieron que Donald Trump enviara a su gente de mucha confianza, incluyendo su yerno, para que manejara desde hace mucho tiempo, desde su primera administración, lo que sería el proyecto de Abraham's Talks, que son las conversaciones de Abraham, que buscaba realmente una aproximación del Estado de Israel a sus vecinos árabes, la apertura de embajadas y el establecimiento de canales diplomáticos de Israel con el mundo árabe. Esto fue la razón por la cual Hamas realmente intervino, porque no querían realmente que Israel abriera ni una embajada ni tuviera canales de comunicación con Arabia Saudita, enemigo de Irán. Sí, algo muy importante en esto, que celebrar ese acuerdo de paz, ese inicio de acuerdo de paz. Y no sé si ustedes vieron precisamente que Donald Trump estaba en una reunión cuando se le acercó el secretario de Estado, Marco Rubio, a decirle, ya tenemos el acuerdo, el primer paso del acuerdo, donde esto se va a paralizar, y celebraron en todo el mundo, pues precisamente el Medio Oriente, de que esto se hubiera acabado. Y hay algo muy positivo de Donald Trump acá, que presionó a Benjamín Netanyahu a llamar al emir de Qatar a disculparse por el bombardeo de un edificio. No sé si ustedes lo vieron. Entonces, la de verdad, celebrar esto para no solo Medio Oriente, para el mundo. Recordemos que ya que estamos hablando con 2 profesores de economía, 3 profesores de economía y alguien de mercado de capitales que los acompaña, es precisamente mirar que esta zona es la más rica en energía del planeta, ¿no? O sea, donde existe una guerra a escala global, pues los costos de la energía se dispararían por encima de los $300, $400, porque esta es la zona del mundo que más tiene reservas estratégicas de petróleo. Pero entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan sobre esto? Y Luis Alberto, también, ¿cómo ven esto? Porque esto es celebración para el mundo, y si se acabara lo de Ucrania-Rusia, pues se podría celebrar el año como un año de éxito, ¿no? Profesor Jorge, ¿qué opina de este tema internacional que acabamos de abordar con Ivette Silva? Que es transversal porque naturalmente, lo hemos comentado acá, es el deseo del mundo. Ojalá, a pesar de que tenemos una amenaza muy grande de la carrera nuclear que hay en el mundo, que sigue vigente, no se ha parado, pero este proceso por lo menos de paz y la segunda fase que arranca el próximo lunes, porque esta es la primera fase hasta ahora, la segunda arranca el próximo lunes. Ojalá no haya ninguna traspiés en el camino, porque todavía estamos en una etapa movediza, ¿no? Esta primera fase son 20 puntos, como lo dijo Ivette, pero de todas maneras tiene muchas pequeñas puntadas, es esa costura fina que hay que lograrla de interés de las partes. ¿Qué opinión tiene el profesor Jorge? Pues yo he vivido la guerra de cerca por ejemplo, estuve en Minsk, en Bielorrusia, y estuve en Kiev, en Ucrania, y pues los costos de una guerra son devastadores, ¿no? O sea, no solamente desde el punto de vista financiero, económica, sino desde el punto de vista de vida humanas, ¿sí? Porque pues obviamente si uno se vuela, los costos económicos son altísimos en materia de inflación, en materia de crecimiento, producciones son altísimos. Pero quizás para mí, dentro de lo que yo pienso, creo que ese es el logro mayor, porque el solo que usted ahorre una vida humana no tiene precio, ¿sí? Y si nosotros nos ahorramos ya tantas vidas humanas que han fallecido, yo creo que es el mayor logro que tendría el mundo en general. Porque yo le decía a Fernán, cuando estuve en el campo de concentración de Auschwitz en Polonia, que yo hice mis estudios doctorado en Polonia, cuando uno entra... Recordémosle a los oyentes, el campo de Auschwitz
precisamente era algo que tiene que ver con los alemanes y Hitler, ¿no? Sí, Por favor, para que le cuentes. sí, es la donde Hitler Que era sacrificó, con los judíos. sí, sacrificó 1.300.000 Judíos. Judíos. judíos y que es trauma. Yo recomiendo eso. Pero era uno de los campos de Europa, porque habían varios. No, pero es el mayor, Este fue el mayor. el más grande. Más grande. El de Auschwitz. O sea, yo lo que pienso, yo lo que recomiendo siempre es que hay que ir allá, pero no para digamos, para pasear o Turísticamente. turísticamente, sino para reflexionar. Y por eso traigo a la reflexión el campo, porque fueron 1.300.000 de personas que fallecieron bajo la dictadura de Hitler. Y el campo muestra lo desastroso que es una guerra y lo desastroso que es perder la vida humana. Ustedes pueden ver allá, digamos, bloques donde usted encuentra hasta 380.000 cabellos de personas que fueron sacrificadas, todas sus pertenencias. Entonces, con esto ato lo que estamos hablando. Entonces, decía, y recupero un poco lo que estaba diciendo, cuando uno va a ese campo, lo primero que hace usted es entrar y le ponen un video, siempre para tratar de decirle para que no nos vuelva a pasar esto mismo. Pero no lo hemos aprendido. Lo de la guerra de Ucrania con Rusia, lo de Gaza, hoy en día seguimos en lo mismo. O sea, no hemos aprendido. Por eso, y lo más importante para mí, por encima del comercio, por encima de la economía, por encima de todo lo demás, es una vida que se salve, es el mayor éxito Logro. que se logra en cualquier sociedad. Profesor Jorge, en algo que viste acá de Auschwitz, ¿qué se vio allá? ¿Por qué había tanta animadversión sobre el pueblo judío y por qué era esa supresión? Pues yo lo que vi allá precisamente fue, digamos, el poder, ¿sí? El poder de un país, el poder de una persona que obviamente las personas que están en contra de eso, pues obviamente era la forma de decirlo, yo soy aquí el que mando y por encima de eso, si yo tengo que matarlo a usted, lo mato. ¿Sí? Y eso fue lo que se vio allá. Lo que se ve allí es catastrófico, es terrorífico, es macabro, es triste, es todo eso, porque muestra hasta dónde la mente de un ser humano, por el poder, puede llegar a acabar una humanidad. Construir un país. Profesor, Gracias, sí. No, varios elementos allí precisando y corticos. Uno, recordar que jamás fue una creación del propio Mossad israelí junto con el Pentágono, ¿no? Entonces, eso no hay que dejarlo de vista. Sí, dicen que es de los Dos, grupos más importantes a nivel planeta, a nivel de inteligencia, ¿no? así es, así es. Dos, recordar a Gaddafi, a Saddam Hussein, y ahora el presidente de Siria, ¿sí? A raíz de toda la guerra civil, la guerra árabe-israelí allí frente a esos temas e intereses de Occidente en toda esa región, ¿no? O sea, recordar la frase de Trump de que es más fácil eliminar a un presidente y a un líder y con eso no nos cuesta nada el recurso extractivista, el recurso petrolero, el recurso minero, etcétera, etcétera, que entre otras cosas es lo que se viene con Venezuela, porque ya Trump lo dijo en su primer gobierno. Sí, y hay que, sí o no, nos guste o no, pues hay que recordar que Maduro en este caso es el presidente de Venezuela, de entre unas elecciones que nos guste o no, se las ganó. Conozco mucho del proceso venezolano porque vivía allá, Pero una pregunta he estado allá también ¿piensan que trabajando. se las ganó o Sí, se las sí, llevó? se las ganó. Acuérdense, yo lo comparo con el modelo Char, ¿no? El Char de Barranquilla. Ojo, dos cosas. Recordamos que el partido más mayoritario de Venezuela es el PSUV. Sí, tiene entre el 30 y el 35% de sus afiliados, como mayor partido político que hay. Eso hay que tenerlo claro. Y Y al lado de eso, y las cifras son legítimas. las cifras en palabras del Tribunal Administrativo Electoral, pues son legítimas, pero recordar que el sistema los días previos y el día de las elecciones lo hackearon, tuvo más de 1.000 ataques en el día anterior y en ese día, etcétera, etcétera,
lo que no me arriesgo a decir si hubo un resultado o no, pero el resultado, como cualquier proceso electoral, la corte de cierre es el tribunal electoral y el tribunal electoral declaró ganador a Maduro y demás, pero voy al modelo ¿Usted cree CHAR, que, perdón, voy, usted sí, cree que el Tribunal Electoral trabaja para Maduro o es transparente y tiene su propio gobierno? pues se supondría que como juez, como un juez decisor y de cierre debería ser imparcial, ¿no? Pero o Como sea, todo lo de como todo lo de nuestros países, digámoslo así, cercanos presentes en este hemisferio, digámoslo así. Pero sin duda algunos están permeados por la política y por intereses. Ahí tenemos en todos los países de Sudamérica, por ejemplo, los jueces de Argentina, los jueces de Perú, los poderes de Perú altamente cuestionados. Y ahí están, por ejemplo, los de Colombia también a su vez, que es una característica de Estado débil y de falta de independencia de los poderes y demás. Lo más probable es que en Venezuela, frente a esa cultura política o subcultura en este caso, pues lo más probable es que también estemos ante un Estado débil. Tenemos al profesor, perdón, profesor Fernando Fortriz, tenemos precisamente al profesor Gustavo Machado desde Venezuela, que es un economista, también colega de nosotros, para que nos entregue básicamente cuál es el panorama económico en Venezuela, cómo se está viviendo en este momento en Venezuela realmente, porque hay una tensión grande, está Estados Unidos con sus barcos en Centroamérica, hay una situación compleja, difícil, y queremos, lo hemos dicho aquí muchas veces en panorama económico, el ideal sería que América Latina fuera un gran bloque económico, tuviéramos, como lo es la Unión Europea, Como le pasó a Brasil, ¿no? pero y es la única, es la única manera que nuestras materias primas se valoricen, negociemos como bloque económico, como la Unión Latinoamericana, y no andemos país por país entregando nuestras materias primas, nuestros recursos sin procesamiento, sin valor agregado. Pero eso está el profesor Gustavo Machado. Bienvenido a Panorama Económico allá desde Venezuela. ¿En qué temperatura andamos? Además de la temperatura política, el grado de temperatura real allá. Buenas tardes, profesor Gustavo Machado. Primero que todo, muchas gracias por la oportunidad y por supuesto al tener la, efectivamente tener esta posibilidad de intercambiar con esta tribuna, lo primero siempre el reconocimiento al noble pueblo colombiano que en los últimos años ha recibido a centenares de miles de nuestros compatriotas que de manera pues forzosa pues han decidido desarrollar su proyecto de vida fuera de su suelo natal. Pues nadie sale de su suelo natal por gusto, ¿no? Siempre hay una situación que efectivamente motiva que es de fuerza mayor. Entrando en materia, en el caso venezolano, el punto fundamental aquí a destacar es de dónde venimos, cuál es la base de comparación que tenemos. Entonces, en ese sentido, didácticamente pudiéramos decir que Venezuela era un paciente que pesaba 100 kilos a finales del 2013, tenía algunos problemas de salud y empieza un proceso ya de agotamiento del modelo capitalista rentístico, aunado a, pues efectivamente, contradicciones de la política económica y aunado a las pensiones geopolíticas que en la última década pues han generado que ese paciente que pesaba 100 kilos a finales de 2013 y no gozaba de óptima salud, ahora esté pesando alrededor de 30 a 35 kilos Está muy y efectivamente tenga cualquier contingencia, se magnifique en términos de su situación de estado de salud. Entonces, ya entrando a la coyuntura, para este año, pues Venezuela se estima que desde las estimaciones conservadoras de la CEPAL hasta las estimaciones del gobierno, pues hablan de crecimiento económico, dependiendo de cuál cifra tomemos como base. Estamos hablando de un crecimiento que pudiera estar oscilando entre 2 y 5%, pero partiendo de una base muy baja. Y además con otras características, con un par de características adicionales muy importantes. Número uno, que el crecimiento es desigual entre sectores. Por ejemplo, el sector servicios, pues efectivamente el sector terciario, el comercio, se ve más favorecido que, por ejemplo, el sector industrial. Y el otro punto es que ese crecimiento también va a encontrar importantes disparidades regionales.
Entonces, podemos ver ejes como el eje Caracas-Valencia, el eje Acarigua-Araura en los llanos, o una ciudad muy importante de Oriente como Lechería, teniendo un nivel de actividad económica interesante, mientras que otras partes del país van a seguir experimentando dificultades. Entonces, en materia de crecimiento, tenemos un crecimiento, esperamos un crecimiento de la economía desigual y desde asimétrico, tanto desde el punto de vista sectorial como geográfico, y desde el punto de vista de la inflación, sí una aceleración importante, y aunque no tenemos desde octubre del año pasado cifras oficiales, pues sí es posible observar a través de un tipo de cambio que luego se traslada a los precios, un importante crecimiento de los precios. Profesor Machado, una pregunta. Hablábamos precisamente dentro de los países más exitosos económicamente, hablando por Producto Interno Bruto per cápita, donde mostrábamos ejemplos como Noruega, Irlanda, Singapur, Suiza y otros. ¿Por qué Venezuela, con esa masa de riqueza en materia prima de esto, en lo que tiene que ver con petróleo? ¿Por qué siguen este problema? ¿Qué hacer? Porque si Venezuela no toma conciencia de esto en este momento, pues recordemos que el petróleo, pues Trump lo está liberalizando a nivel global porque esto tenía sus días contados, están extendiendo sus días, pero Venezuela con esas reservas que tiene tan grandes, recordamos que mal contadas son entre 3 y 4 billones de dólares, esto en términos matemáticas, ¿no? Que prácticamente es como 7, 8 veces la economía de Colombia. Entonces, si estas reservas de petróleo se diversifican y se les logra sacar el valor agregado, dicen que podría ser hasta el doble. ¿Qué hacer con Venezuela para que aproveche toda esta riqueza? Y recordábamos en estadísticas, análisis y gráficos que Venezuela tenía la economía más grande que Colombia, siendo que es un país que bordea los 30, 35 millones de habitantes y que Colombia, pues es un país de 52 millones siempre. Venezuela tenía el PIB nacional más alto que el de Colombia. ¿Cómo desarrollar esto? ¿Cómo cambiar esto? Y cómo volver de estos países ricos, que ya son ricos, volver países en desarrollo con sectores diversificados y con riqueza en todos los sectores. No, sin lugar a dudas que digamos que el panorama venezolano, cuando queremos hacer un diagnóstico de Venezuela, nos encontramos con hechos duros, incontrastables. Por ejemplo, esta disminución del nivel de actividad económica experimentada durante la última década, que tenemos ciertamente, si lo viéramos como una organización, un problema muy serio de liquidez, porque efectivamente tenemos más egresos que ingresos desde el punto de vista del sector público, es decir, déficit fiscal, pero no tenemos problema de solvencia, es decir, tenemos mucho más activos que pasivos y un poco el planteamiento que tú estás realizando. Pues efectivamente nuestras reservas petroleras, dependiendo del analista al que efectivamente escuche, pueden oscilar entre 100.000 a 300.000 millones de barriles, más toda una masa de activos en materia de minerales preciosos, efectivamente de metales, mientras que los pasivos, por muy agresiva que tú hagas la cuenta en materia de su recopilación, rondan alrededor de los 200.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el punto inicial aquí? Bueno, utilizar esa masa de activos para generar los ingresos necesarios que te permitan atender las necesidades de la población y, por supuesto, los compromisos previamente adquiridos. Ahora, el punto aquí clave en el caso venezolano es entender qué tipo de crisis tenemos. Hay un planteamiento de unos teóricos franceses, la teoría revolucionista francesa, que planteaba que frente a contingencias en el ámbito económico existían dos tipos de crisis. Las crisis coyunturales, que básicamente se resuelven con la simple adopción de medidas de política económica, y las crisis estructurales, que son aquellas que comienzan en el ámbito económico, se trasladan al ámbito social y luego al final terminan en el ámbito político, cuya secuencia de solución comienzan en la política y efectivamente luego se traslada a los otros ámbitos. Entonces, claramente en el caso de Venezuela, pues tenemos una crisis estructural. Nuestro modelo, que era básicamente de exportación de petróleo con poco valor agregado, ya dio muestras claras de agotamiento
en el año 2014, y para que hablemos en términos concretos de por qué hablamos veamos por qué hablamos de nuestras claras de agotamiento, dos datos importantes. En el año 2006, con 62.000 millones de dólares de exportaciones petroleras, la economía creció más de 8%. En el año 2014, con 71.000 millones de dólares de exportaciones petroleras, la economía cayó un poco más de 3%. Entonces ya esa forma, ese modelo que teníamos nosotros de acumulación dio clara muestra de agotamiento. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Un poco la pregunta que nos hacía el doctor Ávila, desde el planteamiento que nos hacía el doctor Ávila de principio y que tú refuerzas. Debemos ir hacia el uso de nuestro portafolio energético con, añadiendo conocimiento. Y entonces empezar a desarrollar aguas abajo todo ese portafolio energético. Ahora, Profesor Machado, no se puede profesor tapar Machado. un dedo, entonces necesitamos el arreglo político primero, ¿no? Sí, profesor Machado, haciendo esto precisamente una pregunta para cerrar un poco el tema. La administración pública de Venezuela no es algo que se tiene que reformar, precisamente porque, lo decía, están sentados sobre un mar de riqueza que se llama el petróleo, pero no lo están desarrollando. Vemos que países de Medio Oriente, como lo citábamos, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, están cogiendo esa riqueza para diversificar, no castigan, fortalecen el sector, pero lo más importante es que están usando esa riqueza mientras que se les es permitido a nivel global y mientras que la pueden desarrollar. ¿Qué pasó también? Le iba a preguntar con Citgo. ¿La perdieron al fin? ¿La pudo recuperar? ¿Y qué es hoy en día PDVSA respecto a lo que era antes? Recordemos que Venezuela llegó a producir 3, 4 millones de barriles diarios, ¿no? Sí, profesor Machado, le ruego mucha brevedad porque nos falta un tema aquí de la economía popular, que es el punto central de nuestros invitados. Entonces, en breve, y si es posible, de hoy en 8 días lo invitamos nuevamente porque me ha quedado un tema trascendental, las dos visiones. Una, que hay negociaciones secretas del presidente Maduro con el presidente Trump para hacer una transición pacífica, un cambio de administración de gobierno. Esa es una teoría, nadie la está afirmando, simplemente es una hipótesis. La otra alternativa es que evidentemente haya una operación quirúrgica y se llegue por tierra y se tomen a Venezuela y que Estados Unidos tenga preparado pues un asalto a Venezuela y obviamente un cambio abrupto del gobierno. Esas son las dos teorías, profesor, pero si no nos alcanzamos a analizar hoy, la analizamos en el próximo programa y dejamos en expectativa a nuestra audiencia, a las redes sociales, para analizarlo la próxima semana y contestamos la pregunta de Alejandro, o sea, ese potencial que evidentemente tampoco se puede llegar a la enfermedad holandesa, o sea, que tengamos un solo producto y que ese producto llegue a matar el resto de la producción agrícola y todo, porque eso le pasó. Yo tuve oportunidad de reunirme como 3 veces con el presidente Chávez ahí en Caracas, en Venezuela, y él me decía eso. Mire, yo he intentado diversificar la economía, pero la gente me decía, mire, yo para qué me voy a sembrar papa o algún otro producto agrícola si me está dando más el petróleo. Entonces eso mata otros sectores económicos. Exactamente. Entonces ya obviamente hay que diversificar, pero naturalmente hay que ver cómo la economía se puede ir llevando de manera alternativa. O sea que si bien es cierto se desarrolla lo petrolero, que es interesante, en la coyuntura no puede ser el único, porque si no se vuelve una dependencia tremenda de la economía. Profesor Machado, en un minuto, porque nos falta un informe de Ivette Silva de allá de Dallas, Texas, y aquí con los profesores que están en la mesa de trabajo, analizando un tema de la economía popular que también interesa a Venezuela y a todos los países. Tenemos informalidad en toda América Latina. Adelante, profesor Machado, en este minutico, que luego sea muy, muy, muy resumido. Bueno, al paciente de Venezuela hay que hacerle dos cosas. Número uno, bajarle la tensión. Eso significa una política de estabilización que pasa por presupuesto equilibrado, tipo de cambio estable y efectivamente emisión monetaria moderada. Y por supuesto hay que intervenirlo porque tiene dolencias importantes. Entonces eso requiere un plan de desarrollo que efectivamente pasa por el cambio de matriz productiva y por incorporar crecientes cantidades de conocimiento, es decir, añadir complejidad a nuestra oferta exportadora que permita a la sociedad alcanzar mayores niveles de bienestar. Y en cuanto al caso Cito, pues eso sigue marchando su proceso en los Estados Unidos y hasta ahora, lamentablemente, las perspectivas no son halagadoras. Profesor Machado, entonces quedamos pendientes para la próxima semana, nos volvemos a conectar y resolvemos la otra inquietud, porque hay muchos temas de Venezuela y nada más que usted lo conoce, porque nosotros acá desde Bogotá difícilmente podemos vivir la realidad venezolana. Pero ahora sí entremos. No se llama Citgo, se llama Maratón. Maratón, es el nuevo nombre. Profesor Machado, un excelente fin de semana.
No, muchísimas gracias y de nuevo reiterarle el agradecimiento a nuestros hermanos colombianos por efectivamente la tan cálida acogida con miles de nuestros conciudadanos en su país. La integración. Y vamos con el segundo informe de Ivette Silva desde Dallas, Texas, en los Estados Unidos. Bienvenida, Ivette, nuevamente. Ahora bien, tengamos presente que, como ya lo hemos dicho, esta no fue una negociación, este fue un plan al que llegó Donald Trump con la comunidad internacional de los aliados, Gran Bretaña, países árabes e Israel, y dijeron, estos son los puntos a seguir que se deben concretar para la solución al conflicto. Esta solución busca, primero, enviar tropas de Estados Unidos a países árabes para garantizar que los puntos se desarrollan paulatinamente y concretando los propósitos y los objetivos, ¿correcto? Es decir, que se desarme Hamas, que entreguen sus armas, que accedan a su amnistía, que no comiencen a generarse células de Hamas por toda la región de Arabia Saudita, porque entre otras cosas, estas tropas tienen que también vigilar que Hamas no se va a reproducir ni a multiplicar y que no va a tener ninguna inferencia en el gobierno de la autoridad palestina. Pero también van a garantizar que Israel no va a excederse en sus ambiciones territoriales, que fue lo que suscitó la gran tensión, ¿correcto? Ellos tratando de hacer construcciones ilegales y reducir territorialmente a Gaza. Entonces, esta zona del West Bank va a ser redefinida en un futuro para vislumbrar lo que sería el próximo Estado palestino. Ahora sí entremos en materia, profesores Fernández Fortris y el profesor Sáenz, para que veamos cuál es, dijéramos, la historia breve de, obviamente, lo que están trabajando ustedes, este proyecto de cómo hacer aceleramiento para el emprendimiento en Colombia, cómo hacer ese programa de hacer ese startazo para que podamos arrancar, porque el financiamiento es un cuello de botella que lo hemos tenido históricamente en toda la América Latina, pero aquí en Colombia. Entonces, no sé si el profesor Fortris inicia o el profesor... Son economías muy características de países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Las economías populares son economías plurales, son economías toderas, son economías diversas, son economías ancestrales, dado que, y recordémonos, por ejemplo, del trueque y demás en su momento, como una economía ancestral y demás cosas. Pero fundamentalmente tienen tres características. Uno, su organización económica, productiva, etcétera, etcétera, que es espontánea, que es del pequeño negocio, del rebusque, como le decimos nosotros. No hay que confundirla con economía campesina ni con economías consolidarias. De alguna manera, sí, las economías campesinas están dirigidas fundamentalmente a el campo, al agrícola. y a los miembros sociales que actúan allí. Por supuesto que en las economías campesinas hay economías de pan coger, hay economías de autoconsumo, y se acerca un poco a la economía popular en el sentido de que son economías de autosuficiencia. No son economías que generan excedente económico, ni ganancia, ni nada por el estilo, fundamentalmente. Son de supervivencia, son de subsistencia. Pero entonces en la economía popular tienes una oferta grande sí, en la economía campesina pues es amiga, dialoga con las economías populares, está dentro y puede entrar dentro del ciclo económico y dentro del circuito al cual nosotros pretendemos cuatro cosas: visibilizar, porque no las conocemos del todo. No sabemos lo que hace un carpintero allá en su barrio, en su calle, en el patio de su casa, ¿sí? Para conseguir su sustento. Entonces, las características de las economías populares son que son insuficientes, no tienen ingresos permanentes para llegar a fin de mes. No tienen fundamentalmente el rebusque, pero la precariedad más aún y la fragilidad
económica y social desde todo punto de vista. Por supuesto que son más intensivas en mano de obra no calificada que en mano de obra calificada, por ejemplo. Entonces, la labor que nosotros hacemos desde el diagnóstico, la investigación, la transformación como tal, es generar alternativas, estrategias como tal para ver de alguna manera, uno, cómo hacemos visible todos y cada uno de aquellos que entran en esa caracterización, por ejemplo, que puede ser el pescador del mercado común de cualquier municipio de Colombia, el carpintero, como te decía, el zapatero, etcétera, etcétera, que no entran, que no están considerados dentro de la economía convencional, como la que tú manejabas, y ahorita cuando comentabas del concepto PIB per cápita y eso. Esos conceptos PIB per cápita acá no existen como tal. Entonces, y no existe, por ejemplo, el desempleo ni el empleo en economías ancestrales, como son la de la, la de las regiones, territorios indígenas, por decir algo, que hacen economía, pero la hacen en términos de su concepción con una organización económica y social distinta. ¿Cuál sería la visión? Acordémonos, las organizaciones nativas, las organizaciones económicas nativas generan un excedente productivo para toda su comunidad. ¿Y cuál Para todos un profesor? Sí. ¿Cuál sería la visión de solución a esto? Y también preguntar. Preguntaremos acá con el profesor Sáenz, que hablemos de una cosa, Alejandro y el profesor Fortriz, para que complementemos cuál es digamos, el papel que están haciendo internacionalmente. Pero termine, profesor. Sí, ahí estamos listos, sí, y le voy a dar la palabra a Jorge. Hay muchas estrategias precisamente que van en el punto de visibilizar, identificar todo el circuito económico, sistematizarlo porque necesitamos los sistemas de información de esas personas, asociarlos más que agremiarlos, porque ¿Cuál es la como lo diferencia? decimos, que uno piensa en formalizarlos y el tema, hay personas, grupos de trabajadores que no les interesa en su momento formalizarse porque tienen la tara de que tienen que pagar impuestos, tienen que sacar una cámara de comercio, etcétera, etcétera. Y en el sentido de la formalización, pues vale la pena que el Estado intervenga allí. Sí, como tal, para que ese costo, dado que no tienen los ingresos para formalizarse, pues el Estado a su vez mínimamente a través de subsidio y demás, los incorpore a cámaras de comercio y a un ciclo, digámoslo así, más formal y demás para que ellos actúen quizás dentro de esta economía y organizaciones convencionales del capital, por ejemplo, actúen relativamente parecido a, pero también que no se parezcan precisamente a esto porque ellos, dada la informalidad, como lo comentaba el profesor Luis Alberto, sí, que es la economía más real que tenemos. La economía más real que tenemos, la de mayor impacto, no es la formal, sí, es la informal, que ya se explica el 60% de la producción nacional y el 57% de la mano de obra incluida allí. Eso es altísimo en palabras del DANE. Entonces tenemos que generar, como ya lo habíamos hecho en alguna época, en cada municipio y en cada región asociada, los sistemas de información para hacer mucho más eficiente tanto la oferta de producción de bienes y servicios de estas economías con las demandas reales y potenciales a su vez de esta economía. Que lo que necesita el pescador, por ejemplo, en caso de alguna mesa para que su hijo estudie, sepa que el carpintero aquel la puede tener y de pronto le puede solucionar y pueden intercambiar algún tipo de Servicios. de monedas sociales, como técnicamente se llaman. Eso es algo como en el parecido, caso- eso es algo parecido a la filosofía de los judíos, ¿no? Que entre ellos se compran, Exacto. entre ellos se ayudan. El uno tiene un banco, el otro tiene la materia prima, el otro la transforma y el otro la transporta, ¿no? Sí, Perfecto. un paréntesis ahí para complementar algo de la compañera de, allá de Dallas. Recordar primero el tema donde nace la concepción de Estado judío a través de la Conferencia de Berlín de 1895, pero más aún el libro base de la Constitución política de Israel, que es distinta a la de Colombia, por ejemplo. Hay que mirarla desde varios aspectos. Se parece un poco dentro de su filosofía a la constitución política fáctica de Suiza, porque Suiza no tiene
constitución política, sino que está jalonada por cantones, como China, por ejemplo. Sí, los cantones, pues. Y la de Israel, acordemos que la propiedad privada es una propiedad privada al servicio del Estado, no como aquí, que es al servicio individual, por ejemplo. Entonces, esas constituciones políticas hay que mirarlas. Pero el mensaje es, la filosofía y creación del Estado judío está en el libro de Tatzer, allá en el 1917-1918, después de la Primera Guerra Mundial. Y ahí es donde ya esto que estamos viendo ya lo planteaba ese sionismo excluyente, porque recordad que en Israel hay varios tipos de castas, de clases sociales. A su vez hay ricos y pobres, por ejemplo, y en Palestina también hay ricos y pobres. Como en la Sí, India, ¿no? exacto, sí. Pero clases sociales como tal, en Palestina hay pobres de derecha y pobres de izquierda, por decirlo de alguna manera. En Israel también. Entonces no nos podemos perder de vista de eso. Y preciso, el caso de Gaza son 2 pozos gasíferos que están allí, importantes, allí que quieren Costa desplazar afuera. la región. Exactamente, costa afuera y demás. Porque las guerras, como lo decía el profesor Jorge, a la larga, independientemente de religión y cosas, son recursos económicos. Profesor Jorge, Pero bueno, las estrategias, profesor. profesor, las estrategias y es el profesor Berry y en Canadá, ¿cómo está ese proceso de convenio con ellos? ¿O nos han ayudado? ¿La SAP tiene convenio? ¿Cómo funciona esto de la economía popular y la Bueno, es asesoría? que frente a eso, primero que todo, pues complementando un poco, es que el tema primero, antes de empezar a actuar, es definir todo eso, qué es economía popular. Correcto. Y pues economía popular, ni que el DANE saque economía popular. Y ya son muchas las, digamos, en la bolsa uno puede meter muchas cosas. Mete todas las que dijo Fernando, ¿no? Aquí como la agraria, como la solidaria, entonces mete todo. Y si uno mete todo eso, y sobre todo mirando los 1.103 municipios que tiene este país, hay municipios, sobre todo los de categoría 6, que representan el 92%, tienen una economía popular que bordea el 94-95%. Entonces es un problema estructural, ¿sí? Y que hay que buscar una solución. Y ¿Cuál sería la solución? nosotros la pensamos hace muchos años con el profesor Albert Berry de la Universidad de Toronto y con el profesor David Racé, que lamentablemente ya falleció. Y pues lo miramos de experiencias de lo que había pasado Alemania y todos estos países europeos de la Segunda Guerra Mundial y la denominamos arranque automático. Esa es la estrategia de arranque automático, de la forma de cómo usted, digamos, puede sacar a toda esa cohorte de economía popular y lo puede meter, ojo, no en un modelo, sino en un modo de desarrollo totalmente distinto. En un modo de desarrollo que está fundamentado en 3 pilares: organización, participación y autoayuda. O sea, eso implica que sí se puede, la población se puede organizar, que ellos mismos son capaces de crear su propio modo de desarrollar, son capaces de crecer económicamente, de solucionar sus problemas y obviamente de cambiar sus vidas y la de las personas que van detrás de ellos. Una pregunta ya corta para los dos en esto que es interesante lo que Jorge nos está hablando. Hay que mirar si el Estado llega a ser eficiente esto o llega a ser un palo en la rueda. ¿A qué hablo? Hay muchos estados corruptos que en cambio de generar eficiencia financiera, crean un estado más paquidérmico, más gastalón, más despilfarrador Y que hasta se roban los recursos. entorpece, sí. Entonces, ¿cómo crear esto que Jorge nos está hablando, profesor Jorge? Y también mirar tu concepto, ya para cerrar el programa, que será la solución, porque ¿por qué la gente no se quiere formalizar? Es por estas cosas, le tiene miedo al Estado, ¿sí? Y dicen, ¿qué recibimos? Entonces, ¿qué será la solución? Bien, la base fundamental ya les dije, de arranque automático es organización, participación, autoayuda. Pero tenemos capital humano, tenemos capital social, tenemos capital institucional donde está el Estado, obviamente con unas limitaciones, está el capital natural, el capital financiero y el capital social. La sinergia de todos esos capitales nos llegan a una forma distinta de hacer y de crecer en un contexto económico. Es una nueva, por eso no hablamos de un modelo, sino un modo de desarrollo donde la misma población crea su propia forma de salir adelante, dejando a un lado todo lo que hace el Estado, dejando a un lado todo lo que el sector privado le puede dar, que es un modelo fallido, porque nos muestra una pobreza, una desigualdad grandísima,
que no quiero tocar los temas de Colombia. Ustedes ya saben cuántos, 33% de los hogares son pobres, el 10% son de pobreza extrema, la desigualdad es altísima. Es decir, esto muestra que de alguna manera el Estado obviamente entra dentro de nuestra propuesta, pero no de la forma, de otra forma. Es estrategia importante. Llegamos al final, pero vamos a invitarlo al próximo programa, profesor Fernando, en 30 segundos. En 30 segundos, no, recordar dos cosas, que la reforma pensional avanzó en eso, ¿no? La reforma laboral también avanzó en eso, de entrada en términos de la formalidad, al reconocer unas prestaciones que se habían perdido hace algún tiempo, que existían, como las horas extras y demás cosas para estabilidad y formalidad, me refiero. Y lo otro, que la ley de empleo en su momento le decía a los alcaldes que debían montar los sistemas de información y oferta de servicios para el empleo y para actividades laborales, actividades de trabajo en los municipios. Y las alcaldías tenían que hacer las carteleras para ello. Bueno, profesores, mucho gusto tenerlos el día de hoy. Obviamente tuvimos varios invitados y qué bueno es de verdad coger su tema, poderlo cerrar, hacer muy buenas conclusiones, porque en la estadística, en el resultado, hay países que nos dan ejemplo. No nos debemos de inventar la rueda otra vez, ya está creada. Entonces Colombia, lo decía profesor Luis Alberto, invitados, tiene una posición estratégica fenomenal. Estamos en toda la mitad de América, tenemos unos climas envidiables, todos los suelos, 2 océanos, tenemos todo para ser potencia. ¿Qué nos falta? Que el Estado trabaje por la gente, para la gente, y que no sea un Estado monárquico, ¿no? Con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, hoy le acompañamos a Alejandro Velandia, Alberto Ávila, desde Dallas, Texas, Ivette Silva, y en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. Hasta la próxima oportunidad. Panorama Económico. Un podcast de La Voz del Derecho.